Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, Hola, profesor? profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ujú. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Cristian Saavedra Ochoa, a los años que te dejas ver. ¿Me recuerda, profe? ¿Cómo no te voy a recordar? Esperamos un ratito a que ingresen tus compañeros. Hola Jordana, ¿cómo estás? Marcelo, hola Adrianita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esperemos un ratito que se vayan uniendo sus compañeros. Hola, profesor. Hola Marcelo, ¿qué tal? Ya, chicos. Entonces, mientras van ingresando el resto de sus compañeros, deberíamos ser 25 en el aula, más mi persona, 26 más Unidemia, 27 más o menos deberíamos ser en el aula. Así que estamos a 12, somos muy poquitos, así que deberíamos ser muchos más. ¿Ya? Bueno, mientras van ingresando, vamos viendo la parte introductoria porque si no nos va a quedar bastante corto la clase de hoy. Y hoy día ingresamos a hablar de la parte cuantitativa de la química, ¿ya? Así que es importante que estemos atentos porque si no, luego nos vamos a perder, ¿ya? Hoy día de qué hablamos. Hoy día hablamos de las unidades químicas de masa. Y hablar de las unidades químicas de masa es hablar de todo lo que se refiere a la parte cuantitativa de la química, o sea, las cantidades. Cuantitativa es cantidad, ¿ya? Cantidad de sustancias. Vamos a hablar en esta primera parte de las cantidades, pero no asociadas a una reacción química, sino cantidades puntuales, nada más, ¿ya? O sea, cantidades de átomos, cantidades de moléculas. Nosotros ya
previamente hemos estudiado a la materia, hemos estudiado al átomo, hemos estudiado a la tabla periódica, sabemos que existen elementos químicos, sabemos que están distribuidos en la tabla periódica. Entonces, ahora conociendo que existen estos elementos químicos, sabiendo que están distribuidos en la tabla periódica, ahora lo que corresponde es a estos elementos químicos distribuidos en la tabla periódica, asignarles otra propiedad, una propiedad muy importante que es el peso atómico. ¿Es lo mismo peso atómico y número de masa? ¿Es lo mismo peso atómico y número de masa, chicos? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Sí, profe. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Peso atómico y número de peso atómico y número de masa. Sí, ¿es lo mismo? No, Peso atómico y número de masa. Ujú. no. No, no es lo mismo. Claro, El número atómico representa la cantidad de protones y el número de masa la suma de protones y neutrones. claro. Cuando nosotros hablamos de un elemento químico, vamos a decir el sodio, por así decirlo, ¿ya? El sodio tiene número de masa 23, por así decirlo, ¿ya? Entonces, cuando el sodio tiene un número de masa 23, decimos que ese número de masa me está representando la suma de los protones más la suma de los neutrones, es lo que me está diciendo, y siempre va a ser un número entero, ¿de acuerdo? Pero la masa atómica o el peso atómico es como si yo a este átomo lo pusiera sobre una balanza atómica, ¿ya? A ese átomo lo pusiera sobre una balanza atómica y lo pesara a ese átomo, ¿ya? Y cuando a él yo lo coloco sobre una balanza atómica, este átomo me va a dar un peso que va a ser más o menos, lo voy a poner acá, 22,98977 ¿ya? Si yo este número lo redondeo, 22,98977, si lo redondeo, ese número redondeado, ¿cuánto me da? 23. 23, ¿correcto? 23 UMA, ¿te das cuenta? Pero este número, ¿de dónde resulta? Resulta de que a este átomo yo lo coloqué sobre, vamos a decir, sobre esa balanza, y al colocarlo sobre esa balanza me dio este peso, ¿correcto? Expresado en esta unidad y luego redondeado me dio este número, que es muy parecido al número de masa, pero que no es exactamente el número de masa. El número de masa siempre, siempre, siempre va a ser un número entero, pero el peso atómico va a ser un número que no va a ser entero y que resulta de un cálculo, de una comparación. El peso atómico siempre se compara con un patrón de referencia. ¿Quién es el patrón de referencia con el que se compara el peso atómico? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién es el patrón de referencia con el que se compara el peso atómico? Alguien que me diga. ¿Es nulo? ¿Gases nobles? No, no es ¿Quién es el carbono. patrón de referencia con el que se compara el peso atómico? No sé. ¿Quién? ¿Carbono -12? El carbono 12. El carbono 12 es el patrón de referencia con el que se compara el peso atómico. El carbono es uno de los elementos más difundidos en la naturaleza. Tú eres una sustancia orgánica. Todo, o sea, todo lo que nos rodea típicamente es una sustancia orgánica. Todo lo que tiene vida es orgánico. Y si es orgánico, tiene carbono. Y el carbono típicamente es el carbono 12. Entonces, como es un compuesto o es una sustancia muy distribuida en la naturaleza, conviene que sea una sustancia que sea un patrón de comparación. Entonces, este patrón de comparación nos sirve para que nosotros podamos representar los pesos de todos los otros elementos químicos. Profe, ¿y cómo se hace? Hay técnicas, ¿ya? Porque
en realidad no es tan sencillo como yo te estoy diciendo, porque imagínate que yo te dije hace un rato, oye, es como si tú colocaras el peso de un átomo sobre una balanza atómica, ¿ya? Y ahora no te vayas al colegio y le digas, oye, Sarachaga me ha dicho de que tú colocas a los átomos sobre una balanza atómica y los pesas. No, o sea, no es tan cierto como eso, ¿ya? No me vayas a meter en problemas porque no es tanto así. Yo te estoy dando ahorita una parte introductoria para que tú trates de entender el fenómeno, ¿ya? Porque en realidad no existe una balanza atómica, sino existe una forma de cómo comparar el peso de dos átomos, o sea, un átomo contra uno de referencia, para decirte cómo calcular el peso atómico, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahora en este capítulo, ¿ya? Entonces, las unidades químicas de masa me van a ayudar a eso. Primero, a tratar de darme de una idea sencilla de cómo cuantificar, de cómo poner cantidades, ¿ya? Cantidades de átomos y también las masas de los átomos. Y esto es espectacularmente complicado y tenemos que volverlo sencillo. ¿Por qué es complicado? Porque el átomo es infinitamente grande o el átomo es infinitamente pequeño, muchachos. ¿Cómo es el átomo? Infinitamente pequeño. El átomo es infinitamente pequeño. Entonces, si el átomo es infinitamente pequeño, significa que en una pequeña cantidad de materia hay una cantidad enorme de átomos. Hay millones de millones de millones de átomos. Entonces, yo tengo que encontrar la forma más sencilla de cómo representar a toda esa tremenda cantidad de átomos y que sea fácil de expresar. Ahora, visto de otra forma, si tú tienes que el átomo es infinitamente pequeño, entonces la masa de un átomo, ¿cómo sería? ¿Sería infinitamente grande o también sería infinitamente pequeña? También infinitamente pequeño. Sería infinitamente pequeña. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso, ¿qué te estoy diciendo? Que tenemos nosotros ahora dos desafíos. Tenemos el desafío de expresar la masa de los átomos y expresar la cantidad de átomos. La cantidad de átomos es infinitamente grande en una pequeña cantidad de materia y la masa de un átomo es infinitamente pequeña, es muy, muy pequeñita. Entonces, ese va a ser el reto que nosotros vamos a tener el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar la clase, vamos a ver algo por acá. Anders. 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 ¿Está presente? ¿Sí o no? No está presente. Anderson, Raúl. Ajá. Ariana. Ariana Alessandra. Ariana Mariel. Presente. Carlo André. Presente, profesor. Carlo André presente. Carlos Puris. Presente, profesor. Cristian Javier. Presente, profesor. Christopher Ruiz. Presente, profesor. Daniel Ampuero. No está Daniel Ampuero. Esther Esquivel. No está. Presente. Presente. Ah, muy bien. Ah, te veo como Noemí. Hay que actualizar tu nombre, ¿ya? Es de mi mamá. Ah, ok. Ya. Fabricio Silva. Presente, profesor. Muy bien. Fátima Andrade. Fátima Andrade. No te veo, Fátima.
Najiara Cuña. Presente, profesor. Perfecto. Najiara. Jared Bernal. No te veo, Jared. Jimena Rosales. No te veo, Jimenita. Jordana Villa. Jordana, me parece que no tienes audio, ¿verdad? Ya te vi por ahí. Kevin León. No te veo, Kevin. Lourdes Calle. No te veo, Lourdes. Lucero Luana. Presente. Bien, Lucerito. Marcelo. Presente, profe. Maffer. Presente. Muy bien. Rafael. Sebastián Alba. Nothing. Civil. Nada. Izanami. Presente, profesor. Muy bien, Izanami. Ya. Listo. ¿Alguien que no haya dicho presente, que ya lo haya llamado? Ya. Listo. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí, arrancamos oficialmente. Ya, entonces, unidades químicas de masa. Les había dicho, ¿ya? Tenemos dos retos el día de hoy, ¿ya? Reto número uno. En una pequeña cantidad de materia hay una gran cantidad de partículas. Por lo tanto, tenemos que nosotros imaginarnos que en esa pequeña cantidad de materia hay una enorme cantidad de partículas. Tenemos que encontrar la manera más sencilla de cómo expresar esa gran cantidad de partículas. Y lo otro que tenemos que ver es que cada una de esas partículas tiene una masa muy pequeña. Entonces tenemos que de alguna forma tratar de expresar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar la clase hablando acerca del concepto de mol. ¿Qué es una mol? La mol es una unidad fundamental. Existen varias unidades fundamentales en física, ¿de acuerdo? O en todo caso en el sistema internacional, ¿ya? Y una de las unidades fundamentales, vamos a llamarles así, es la mol, ¿ya? La mol me habla de la cantidad de sustancia, la cantidad de materia, la cantidad de partículas, ¿ya? Por definición, la mol me habla de la cantidad de partículas que yo voy a encontrar en 12 gramos de isótopo de el carbono 12, ¿ya? ¿Y cuántas partículas yo voy a encontrar en 12 gramos del isótopo del carbono 12? ¿O cuántos átomos yo voy a encontrar en el isótopo del carbono 12? Voy a encontrar 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Entonces, una mol es cualquier cantidad o la cantidad de material que tú vas a encontrar que tiene tantos átomos o que tiene tantas partículas como átomos se encuentran en 12 gramos del isótopo del carbono 12. Entonces, una mol de cualquier cosa tiene 6,02 por 10 a la 23 de algo, ¿de acuerdo? Ahora, para hacer una analogía, si yo te hablo de un par ¿a cuánto equivale? Un par, ¿a cuánto Dos. equivale? Dos, ¿correcto? Una docena, ¿a cuánto equivale? 12. 12. Un ciento, ¿a cuánto equivale? 100. A 100, ¿correcto? Un millar, ¿a cuánto equivale? 1.000.000. ¿Un millar? ¿A un millón? No, a mil. A mil. Entonces, mira. ¿Un par cuánto vale? Dos. Un par es 2. Una mol, 6,02 por 10 a la 23. Una docena, 12. 12. Una mol, 6,2 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Un ciento, 100. 100. Una mol, 6,02 por 10 a la 23. a 10 a la 23. Un millar, 1.000.
1000. Una mol, 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. Ese número se te tiene que grabar. Ese número es una constante que se conoce con el nombre de número de Avogadro, ¿ya? Es un número en extremo grande, es un número gigantesco, es un número muy, muy grande. Una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Es un número enorme, ¿de acuerdo? Si yo te hablara, por ejemplo, de una... Profe, Dime, ¿y por qué se eligió esa constante de 6,02 por 10 a la 23? ¿cómo, perdón? ¿Y por qué se eligió la constante de mol que sea igual a 6,02 por 10 a la 23? No, no es que se eligió, sino que se llegó a hacer el cálculo y ese cálculo siempre llegas a que sea 6,02 por 10 a la 23. Cuando llegas, por ejemplo, a las relaciones de los gases ideales, ¿ya? Aparece esa constante y aparece como la constante 6,02 por 10 a la 23. Se conoce incluso como la constante de Avogadro. Por eso se le da el número de n como número de Avogadro y es una constante universal. No es que se haya elegido, sino que aparece. Cuando tú haces diferentes cálculos matemáticos, aparece esa constante. ¿Ya? Entonces, es un valor que aparece como una constante universal, ¿ya? Entonces, 6,02 por 10 a la 23 es esa constante, que es un número bastante grande, ¿ya? Ahora, si yo te hablo de 1 millar, equivale a 1000. Por ejemplo, 1 millar de hojas, ¿cuántas hojas sería? 1000 hojas. 1000 hojas. Una mol de hojas, ¿cuántas hojas sería? 6,02 por 10 a la 23 hojas. Claro, correcto. Si yo te hablo, por ejemplo, de 1 millar de ladrillos, ¿de cuántos ladrillos hablamos? 1000 ladrillos. A 1000 ladrillos, ¿correcto? Si yo te hablo de una mol de ladrillos, 6,02 por 10 a la 23 ladrillos. ladrillos. Una pregunta, ¿qué cosa es este número? 10 a la 6. 6 veces 10 por 10. ¿Qué cosa es? 1 millón, ¿correcto? Es 1 millón, ¿ya? 1 millón. Entonces, o sea, 10 a la 23 es un número exageradamente largo. 10, este es un billón, esto es un trillón, esto es 100.000 trillones. Esto es 600.000 trillones, ¿correcto? Esto es 6 por 10 a la 23, ¿correcto? Esto nada más es 1 millón. Esto es 600.000 trillones. Imagínate que la finca sortee un mol de soles. ¿Ah? Con esto nada más tú te estás volviendo loco. Imagínate un mol de soles. Todo esto, ¿Un mol de qué? un mol de soles. Eso es como para cuántas, 1000 Esto, todo generaciones. esto, todo esto, todo esto. O sea, 1 millón de soles es esto. Eso Una no mol se de agota soles ni en 1000 generaciones. no se agota, no se va a agotar nunca, jamás se va a agotar. Esto es una mol de soles, 600.000 trillones de soles. Es un número en extremo grande, ¿correcto? Sin embargo, la materia tiene partículas tan pequeñitas que si, por ejemplo, yo te digo, tengo un mol de moléculas de agua, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, esto es equivalente a decir 18 gramos de agua. O sea, un poquitito de agua. O sea, la materia es tan pequeñita a nivel de átomos, a nivel de iones o a nivel de moléculas, que tú puedes encontrar en 18 gramos de agua, o sea, en una porción muy pequeñita de agua, una mol de moléculas de agua. Por eso, en vez de estar hablando de números tan grandes, en vez de estar hablando de estos números tan enormes, tú los transformas en algo que es más fácil de trabajar, por ejemplo, la mol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es una mol? La mol es una unidad que me sirve para hablar de cantidad de partículas.
¿A qué equivale la mol? Equivale a 6,02 por 10 a la 23 al, ¿correcto? Una mol de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Una mol de iones, 6,02 por 10 a la 23 iones. Chicos, una mol de estrellas, 6,02 por 10 a la 23 estrellas. una mol de hojas, 6,02 por 10 a la 23 hojas. a la 23 hojas. ¿Cómo se le llama al número 6,02 por 10 a la 23? Número de Avogadro. Mol, Mol o número de Avogadro. Avogadro. ¿De acuerdo? Número de Avogadro. ¿De acuerdo? Es número de Avogadro. Ahora, vayamos al siguiente concepto. La Profe, ¿no unidad. sería que el número en sí de 6,02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro y la cantidad es la mol? Perdón, Está bien. Está bien decir que el número de Avogadro es igual a la mol, porque ahí estoy viendo que una mol son 6,02 por 10 a la 23 unidades, mientras que el número de Avogadro simplemente es el número. El número de Avogadro, claro, el número como tal, ¿ya? El número como tal es el número de Avogadro. O sea, este numerito es el número de Avogadro, ¿correcto? Y a todo esto se le conoce con el nombre de mol, ¿de acuerdo? ¿A eso es a lo que te refieres? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo te digo, por ejemplo, una mol de átomos es un número de Avogadro de átomos. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Una mol de moléculas es un número de Avogadro de moléculas. Una mol de iones es un número de Avogadro de iones. ¿Sí? ¿Estamos en la Sí. misma línea? Perfecto. Ujú. Listo. Ahora, la unidad de masa atómica. ¿Qué es la unidad de masa atómica? ¿Para qué me sirve la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica me sirve para expresar masas muy pequeñitas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál sería la masa de un granito de arroz o la masa de un granito de azúcar? ¿Correcto? Primero, ¿sería muy grande o sería muy pequeño? ¿La masa de un granito de arroz o de un granito de azúcar? Muy pequeño. Muy pequeño. Pero entre las dos, la de un granito de arroz o la de un granito de azúcar, ¿quién tendría menor masa? ¿La de un granito de arroz o la de un granito de azúcar? ¿Quién Si sería ambos menor? son, si ambos son un grano, dependería de cuánto pesa cada en sí su... Ay, ¿cómo digo? ¿Cómo se nota que no entras a la cocina? ¿Quién es más pequeño? ¿Un granito de arroz o un granito de azúcar? Un granito de azúcar. Pero yo Azúcar. estoy refiriéndome a grano como un grano del mismo tamaño de ambos elementos. No, pues, pero un granito de arroz siempre va a ser más grande que un granito de azúcar. O sea, al ojo, ya, no te compliques la vida, un granito de azúcar va a tener menor masa que un granito de arroz, Es un ¿ya? cubito de azúcar. Un cubito de azúcar tiene menor masa que un granito de arroz. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí entendí. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos eso, lo que vamos a decir, oye, son masas muy pequeñas, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros agrupamos todos esos cubitos de azúcar, en algún momento vamos a llegar a tener 1 kilo de azúcar. Y si agrupamos todos esos granitos de arroz, en algún momento voy a tener 1 kilo de arroz, ¿cierto? Entonces, algo parecido ocurre. Si yo voy agrupando átomos, en algún momento voy a tener masa de átomos, ¿correcto? O voy a tener masas de moléculas. Pero como la masa del átomo es muy pequeñita, para poder expresarla de una manera que sea fácil de manejar, se utiliza una unidad que sea útil. ¿Y cuál es esa? Se utiliza la UM. Y para esto se utiliza como referencia al átomo de carbono 12. A un átomo de carbono 12 se le ha dado exactamente la masa de 12 UMA. Un átomo de carbono 12 pesa exactamente 12 UMA. Un átomo de carbono 12 pesa exactamente 12 UMA. Si un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA, medio átomo, ¿cuánto pesa? 6 UMA. 6 UMA. 6. Un cuarto del átomo, ¿cuánto pesa? 3 UMA.
3 UMA. Un doceavo del átomo, ¿cuánto pesa? 1, 1. Un UMA. Entonces, ¿qué cosa es un UMA? Un UMA o unidad de masa atómica, por definición, es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Es nuestro patrón de referencia para medir las masas atómicas de todos los átomos. Ahora, algo muy importante. Si tú multiplicas el número de Avogadro por el UMA, es igual a 1 gramo. O sea, el UMA por el número de Avogadro te da el UMA. O, como tú lo dijiste hace un rato, Cristian, un mol de UMAS es 1 gramo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, chicos, ¿a qué hemos llegado? A dos ideas muy importantes, ¿correcto? En una pequeña cantidad de materia, la cantidad de partículas que encuentro, ojo, piensa, en una pequeña cantidad de materia, la cantidad de partículas que encuentro, ¿es muy grande o es muy pequeña? Muy grande. Muy grande, muy, Grande. muy grande, muy, muy grande, muy grande. Y para expresar esas cantidades tan grandes, tan enormes, tan fabulosas, ¿qué utilizo? El número de Avogadro, El número de Avogadro o el Mol. concepto de mol. mol. Perfecto. ¿Sí? Pero como yo sé que en esa pequeña cantidad de materia, ¿ya? Las partículas son muy, muy, muy pequeñas y yo no quiero hablar de masas tan, tan pequeñitas o de números tan, tan pequeñitos y quiero expresarlo de una manera que sea fácil de manejar, ¿correcto? Utilizo una unidad que sea fácil también de manejar. ¿Qué unidad utilizo que sea fácil de manejar? El UMA El UMA. ¿Qué expresa el UMA? ¿Cuál es la es, definición del UMA? es un doceavo de el carbono 12. O sea, un Es doceavo de la masa del del carbono carbono. 12, ¿correcto? O sea, yo tomo como referencia a un átomo de carbono 12, ¿verdad? Un átomo de carbono 12, ¿cuánto pesa exactamente? 12 UMAs. 12 UMA. Un átomo de carbono 12 pesa exactamente 12 UMA. Entonces, un UMA, ¿qué sería? Un doceavo del átomo del carbono 12. ¿De acuerdo? Y eso me sirve de referencia para yo expresar las masas atómicas, en el caso del UMA, y en el caso del mol, para expresar la cantidad de partículas que yo puedo encontrar de materia. Entonces, con eso nosotros empezamos a hablar acerca de la mol. Ahora, vamos a hablar de dos conceptos. Uno de masa isotópica y dos de masa isotópica relativa. ¿Recuerdas que al inicio de la clase yo te hablé de este señor, ¿correcto? ¿Cómo se llama él? Sodio. Sodio. Lo que yo puse aquí arriba, ¿cómo se llama? Número ¿Qué cosa era él? Número el atómico. peso. Número atómico. Número Número atómico. atómico. Más número atómico. Peso. Número de masa. Número de masa. Perfecto. ¿Y este número de masa qué te representaba? ¿Te acuerdas? La suma de los protones con los neutrones. Los protones más los neutrones. Y este número de masa tenía una particularidad. Siempre, siempre, siempre iba a ser ¿qué cosa? ¿Un número? Mm, Entero. Entero. Perfecto. Siempre iba a ser un número entero. Porque siempre iba a ser entero la cantidad de protones y de neutrones. ¿Correcto? No podía tener medio protón o un cuarto de neutrón. No. Siempre iba a ser un número entero. ¿Correcto? Entonces, esto era el número de masa que me indicaba el número de protones más el número de neutrones. Pregunta. ¿Esto se llama peso atómico? no, No, es. no es el peso atómico. Perfecto, no es el peso atómico. Y yo te dije, ¿ya? Yo te dije, oye, si yo tomo al sodio, al átomo de sodio, y lo coloco sobre una balanza atómica, ¿ya? En la balanza atómica, ¿cuánto me iba a dar como peso? 22,98977 UMA, ¿correcto? 977 UMA.
Y redondeando, ¿esto cuánto me daba? 23. 23. 23 U. ¿Ya? 23 U. ¿Ya? ¿Y esto cómo se llamaba ahora sí? Peso atómico. Ahora sí se llamaba peso atómico. Pregunta, ¿existen las balanzas atómicas? No. No No. existen las balanzas atómicas. Pero entonces no me engaño, no te estoy engañando. Lo que yo quiero que entiendas acá, porque hemos hecho lo primero, la diferencia entre lo que es número de masa y peso atómico, ¿ya? El peso atómico, ya lo vimos anteriormente, tú lo calculas tomando como referencia ¿a quién? ¿A quién tomas como referencia? Carbono 12. ¿A quién? Al carbono 12. Claro, al carbono 12. O sea, si yo te estoy diciendo que en el caso del sodio, ¿ya? En el caso del sodio, ¿ya? En el caso del sodio, el peso atómico del sodio, la masa atómica del sodio, es igual a 23 UMA, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que la masa atómica del sodio es 23 veces la doceava parte de la masa atómica de la doceava parte del átomo de carbono 12. No sé si me dejo entender, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? A ver, repite otra vez. Empiezo desde cero, En español. se va. Mira, el sodio, ¿cuál era la masa atómica del sodio? 23, ¿qué cosa? UMA. UMA. ¿Y qué cosa es el UMA? Es un doceavo de la masa atómica del carbono 12. Listo. Entonces vuélveme a decir lo que me acabas de decir. ¿Qué cosa es la masa atómica del sodio entonces? Es 23 veces un doceavo de la masa atómica del carbono 12. ¿Y al cabo? Ese es el significado. Me quedé congelado, ¿no? Y porque me quedé sorprendido. O sea, tú me acabas de decir la definición de lo que es la masa atómica. O sea, la masa atómica del sodio viene a ser 23 veces la doceava parte de la masa atómica del carbono 12. Esa es la definición. O sea, en vez de expresar un número tan pequeñito, yo lo que estoy haciendo es comparar el peso atómico del sodio frente a mi patrón de referencia. ¿Quién es mi patrón de referencia? La doceava parte del átomo de carbono 2, que es como si yo hubiera colocado a este señor sobre una balanza atómica y hubiera hecho mi peso de este átomo frente al carbono 2. ¿De acuerdo? Ahora, quiero ponerte otro ejemplito. Y Imagínate, profe, ¿y el peso atómico qué es? es igual al peso atómico, solamente que los químicos tenemos un problema con los términos, ¿ya? Los químicos utilizamos indiferentemente el término peso o masa. Porque Lo en correcto física es debe ser diferente, ¿no? masa atómica. Lo correcto debe ser masa atómica. Pero si tú Entonces, peso atómico es lo mismo, ¿ya? es lo mismo. Lo mismo, es lo mismo, ¿correcto? Imagínate que yo te hablo, por ejemplo, de este señor. ¿Cómo se llama ese señor? A ver, ese es manganeso. Manganeso. Y yo te digo que el manganeso tiene una masa atómica que es igual a 55 UMA, ¿ya? ¿Qué cosa es el Ah, UMA? un doceavo de la masa atómica del carbono 12. Un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. A ver, repite. Un doceavo de la masa del carbono Doceavo 12. de la masa del carbono 12. Ok, entonces, ¿qué es la masa atómica del manganeso? ¿Cuánto vale la masa atómica del manganeso? 55 veces un doceavo de la masa del carbono 12. 55 veces un doceavo de la masa de un átomo del carbono 12.